¿Por qué no abre su Biblia junto conmigo ahí en el Evangelio de Mateo? Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Ahí en Mateo capítulo 6 se ora se enseña la oración que se conoce popularmente como el Padre Nuestro. Mira, el Padre Nuestro es posiblemente la oración más conocida o más popular en el mundo entero. En la religión tradicional nos dicen que si cometemos algún pecado, que con recitar 3 o 4 veces el Padre Nuestro, el pecado se borra. En los estadios de fútbol, antes de salir al campo de juego, los jugadores se reúnen a decir un Padre Nuestro, ¿verdad?, para ganar el partido. Hay otras gentes que cuando cosas extrañas comienzan a suceder en su casa, dicen que si rezan un Padre Nuestro, eso ahuyenta a esos espíritus chocarreros, como dicen algunos. Pero hay algo que le tengo que decir. La oración que conocemos como el Padre Nuestro no es una fórmula mágica que sirve lo mismo para ganar partidos de fútbol, para dejar de sentir temor o para perdonar pecados. El Padre Nuestro, hermano, es la oración que el Señor Jesús nos enseñó a orar. Pero cuando el Señor nos está enseñando el Padre Nuestro, no era para que nosotros lo repitiéramos, ¿verdad?, como una fórmula mágica o como una recitación, así que te lo aprendes de memoria y lo dices muchas veces. No, el Padre Nuestro o la oración que el Señor nos enseñó es más que una fórmula, es un modelo de oración eficaz, porque la Biblia dice que hay oraciones eficaces y que la oración eficaz puede hacer muchas cosas. Ahora, ¿qué queremos decir cuando decimos que algo es eficaz? Algo es eficaz cuando consigue lo que se proponía, lo que deseaba. Entonces, en la Biblia vemos que hay oraciones eficaces y oraciones ineficaces. Cuando simplemente repetimos una oración y nos ponemos ahí a decirla sin meditar en su sentido, sin meditar en su esencia, créame, esa oración pierde toda su eficacia. Son solamente palabras que se dicen al aire y que no logran los objetivos para los cuales se usan. Hoy yo quiero que abras tu Biblia junto conmigo, ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 7 al 13, porque hoy yo quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título la oración eficaz. Mateo capítulo 6, en los versículos 7 en adelante, y aquí está el Señor Jesús dándonos las recomendaciones para orar, y dice: y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, o sea, la gente que no conoce a Dios, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes lo pidan. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versículo 13: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Quiero hablarte acerca de la oración eficaz. Y en primer lugar
orar, quiero dirigirme al lenguaje de la oración, porque si tú estudias la vida del Señor Jesucristo, vas a darte cuenta que muchas veces el Señor está orando. A veces desde muy temprano, desde antes de que el sol salga, tú puedes ver en los evangelios al Señor Jesús orando. Otras veces lo ves orando en las noches, otra vez los ves orando en privado, apartándose de los demás y tomando su tiempo de oración. Otras veces los ves orando ahí delante de otras personas. Pero si algo vemos en la vida del Señor Jesús, es que Él tenía un tiempo de oración muy constante. Ahora, contrario al ejemplo de Jesús, que Él oraba, créame que hay más cristianos de los que usted se imagina que no oran. A veces ni siquiera por la comida que van a comer, ¿verdad? Porque hay quien dice, no, yo sí oro 3 veces al día. Oh, wow, mira qué sorprendente. Sí, oro cuando desayuno, cuando como, y a la hora de la cena también oro. Bueno, hay cristianos que ni siquiera hacen una oración así. Aunque el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, está orando durante su vida aquí en esta tierra, vemos que cristianos no tocan la oración. Para ellos la oración es como algo que de lejito se mira mejor. ¿Cuáles son las causas? Bueno, algunos dicen que no oran porque no tienen tiempo. No, sí me gustaría orar, pero la verdad que no tengo tiempo. O sea que entonces los que sí oran es porque no harán nada. O ¿cómo está la cosa? Algunos dicen que no oran porque no saben qué decirle a Dios. Dicen, pues mire, pues comienzo, ¿verdad? Pero ya después ya no sé qué decirle, me trabo. Y algunos llegan a pensar que la oración es algo muy complicado y dicen, yo todavía no estoy preparado para eso, se me hace muy difícil orar. Y algunos dicen, es que la oración, como ya no sé qué decirle a Dios, la verdad es que me aburro, me da sueño. Y le voy a decir algo, todos comenzamos igual. Nadie viene a la iglesia porque ya sabe orar. Cuando yo comencé a ir a la oración por las mañanas, porque si usted no lo sabía, el lugar está abierto todas las mañanas, de 6 a 7, hay un tiempo especial en donde usted puede venir a orar. Y eso lo hacemos en todas las iglesias del compañerismo. Cuando yo estaba allá en Tlaxcala, mi pastor me invitó, dijo, vente, deberías venir a la oración antes de irte a trabajar. Entonces yo comencé a ir a la oración por las mañanas. Y le voy a decir algo, las primeras veces, a los 5 minutos ya se me había acabado la oración. Yo ya no sabía qué decir, yo me quedaba, empezaba simplemente a patinar, a repetir, oh sí, Señor Jesús, yo te pido que me ayudes y que me bendigas, amén, sí, Señor Jesús, y yo te pido, y así me la pasaba todo el tiempo de la oración. Entonces mi mente comenzaba a divagar, a distraerse, y había algo que me frustraba. Porque yo veía a otros hermanos que ellos oraban con una fluidez, y yo los veía orando con una pasión, y yo los veía orando con un poder, los oía orando en lenguas, los oía orando poderosamente. Y yo de mí, sí, Señor Jesús, ayúdame, sí, Señor, amén. Y ahí no pasaba. Y créeme que eso era algo que a mí me frustraba. Con el paso del tiempo entendí algo, hermano. Nadie llega a la iglesia, o nadie llega a los pies de Cristo sabiendo orar. Tal vez conocemos algunos rezos, ¿verdad? Algunas frases religiosas. Si tú vienes del contexto de la religión tradicional, tal vez sabes algunas oraciones de memoria, o algunas frases. Pero lo que se dice orar, la verdad es que ninguno de nosotros sabe hacerlo. Y usted necesita entender esto. Mire, aprender a orar es como aprender a hablar.
Un niño pequeño no nace sabiendo hablar, ¿verdad? Un niño pequeño, cuando es muy chiquito, ni siquiera puede emitir una palabra. Los primeros meses está como callado, nada sale de sus labios. Con el paso del tiempo ese bebé va balbuceando, dice algunas palabritas y su vocabulario es muy limitado. Lo primero que aprenden a decir es los típicos: papá, mamá, leche, agua. Bueno, ya ahorita en los tiempos modernos pues ya es teléfono, ¿verdad? O Coca-Cola o algo. Pero en los tiempos antiguos era papá, mamá, leche y agua. Su vocabulario es muy limitado, su pronunciación no es la correcta, dicen a veces palabras chistosas, pero no es su intención decirlas de manera chistosa, es que todavía ellos no saben cómo hablar. Entonces, por eso es que a veces ellos no dicen la palabra correcta y lo dicen a como ellos pueden. Pero nadie de nosotros, creo, sobre todo si estás en tu sano juicio, no le dices a ese niño: ¿sabes qué? Mejor ya deja de intentarlo. No sabes hablar, ya cállate, no hablas bien. No, sabemos que él no puede, todavía no sabe cómo hablar. Pero que si él sigue practicando, si él sigue escuchando a los demás, su pronunciación, va a ser correcta, su vocabulario se va a ampliar y al rato, créeme, cuando él ya agarró la onda, no lo vas a poder parar y va a estar hable todo el tiempo. Bueno, la oración es algo muy parecido. Cuando tú llegas, cuando cualquier persona llega a la iglesia, nuestro lenguaje de oración son solo balbuceos comparado con lo que oímos a nuestro alrededor. Así es que tú no te frustres porque digas: no, yo no sé cómo orar. Te voy a decir algo: ni siquiera los apóstoles del Señor sabían cómo orar. ¿Sabes cómo surgió esta oración? Una vez que ellos ven al Señor Jesús orando y ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Así es que yo le quiero decir algo: tal vez al principio sus oraciones sean muy limitadas. Tal vez usted diga: no, yo no sé qué más decirle a Dios. Pero si usted continúa orando y sobre todo escuchando a los demás orar y metiéndose en ese ambiente de oración, créame, la fluidez va a venir y usted va a poder tener un lenguaje de oración más amplio y convertirse en un hombre de oración o en una mujer de oración. Porque le voy a decir algo, mi hermano: la oración es la llave maestra que abre todas las puertas que hoy están cerradas, o que cierra todas las puertas que hoy están abiertas. Es la oración. La oración es la que puede producir milagros. Si usted necesita un milagro, hermano, créame, la oración es la clave. La oración es la clave. Si usted tiene hoy una necesidad, la oración es la clave. Si usted está teniendo algún conflicto, la oración es la clave. Si usted no sabe qué decisión tomar, la oración es la clave. Si usted quiere conocer más de Dios, la oración es la clave. La oración es la llave maestra que abre prácticamente todas las puertas. Pero comienza uno por algo. ¿Cómo concluyes una carrera o una caminata de 10,000 kilómetros? Paso a paso, paso a paso. Ahora quiero hablarte acerca de que la oración eficaz es una oración balanceada, porque acuérdate, estamos hablando acerca de la oración eficaz. La oración eficaz es la que no nada más se pronuncia así, sino es la que está consiguiendo sus objetivos. Mira, la oración, hermano, no solo o no es una lista de deseos, ¿verdad?, que le pedimos al genio de la lámpara maravillosa, porque hay gente que ve la oración solamente como cuando estoy en problemas, estoy en dificultades, voy a orar. Alguien dijo que la oración es el último recurso de los bribones. Sí, puede ser, pero cuando tú
te conviertes en un hijo de Dios. La oración es un estilo de vida, pero hay algo que debemos entender. La oración no solo es una lista de peticiones. No, al igual que la comida, hermano, la oración debe estar balanceada. ¿Alguna vez has oído acerca del plato del buen comer? Dice que el plato del buen comer es el equilibrio de todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Hay tres grandes grupos de alimentos que componen el plato del buen comer. De un lado están las frutas y verduras, de otro lado están los cereales y los tubérculos, y del otro lado están las carnes, las proteínas animales y las leguminosas. Si tú equilibras tu comida, tu cuerpo va a disfrutar de una mejor salud, de un mejor desarrollo, de un mejor crecimiento. Ahora, la oración, hermano, es algo así como el plato del buen comer. Debe estar equilibrada, debe tener de todo. No solo son peticiones, no solamente son necesidades las que traemos en la oración. Jesús, en este modelo que Él nos está enseñando, lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, nos está dando un equilibrio para una oración eficaz. La oración eficaz contiene estos elementos. Escuche: adoración, súplica, intercesión, acción de gracias. Eso es lo que compone una oración eficaz, una oración equilibrada. ¿Qué debe tener nuestra oración? Debe tener adoración, debe tener súplica, debe tener intercesión, debe tener acción de gracias. Y las peticiones, ¿dónde dejamos las peticiones? Ok, el Señor también nos muestra aquí por qué hay que pedir: por provisión, por reconciliación y por protección. Si usted dice, no sé qué pedirle a Dios, bien, Jesús nos dice: pídele por provisión, pídele por reconciliación y pídele por protección. Y ahorita les voy a explicar bien de qué se trata esto. Pero quiero ver a quién va dirigida la oración. Porque algunos dicen, bueno, sí, va a Dios. Ok. Pero quiero que notes tú cómo comienza la oración de Jesús. Él dice: ustedes pues orarán así. Mateo 6:9. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro. Quiero que notes cómo comienza eso. Padre nuestro. No dice Dios nuestro, no dice Creador nuestro, no dice Rey nuestro, dice Padre nuestro. Dios es todo eso. Dios es Dios, Dios es Creador, Dios es Rey, Dios es todo eso y mucho más. Pero Jesús nos está invitando a llamarlo de un modo más familiar. Él nos dice: tú puedes dirigirte a Él como Padre. Ahora quiero que por un momento te detengas a pensar en esto. El todopoderoso y eterno Creador, el Dios que los cielos de los cielos no pueden contener, aquel que es infinito, que es indescriptible, ese Dios eterno se ha acercado a nosotros y nos invita, como cuando un papá llama a uno de sus hijos, a un niño pequeño, y le dice: ven, piensa en un papá cariñoso que se siente y le dice a uno de sus hijos: ven, siéntate conmigo, quiero darte un abrazo. Ese niño pequeño va corriendo confiado a los brazos de su padre, porque sabe que su padre le ama. Él no iría de la misma manera con un gobernante o con un alto dignatario que dice: no, pues ni lo conozco. Tal vez el niño hasta se escondería, o tal vez el niño sentiría un poco de miedo porque no reconoce a esa persona que lo está llamando. Pero a su padre sí lo reconocería e iría corriendo hacia él. Jesús dice: tú puedes llamarle Padre. Tú puedes llamarle Padre.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mira lo que está diciendo la palabra de Dios, porque esto es un honor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hay una teoría muy popular, y como lo he dicho otras veces, no por ser popular, es cierta, en donde dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice algo muy contrario. Primera de Juan 3:1 que acabamos de leer dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Cuál? El mundo, los que no son hijos de Dios. Pero si tú en esta mañana tienes a Cristo en tu corazón como tu Salvador, tú eres un hijo de Dios. Y si tú en esta mañana no tienes a Jesús, no te desesperes. Ahorita vamos a orar para que tú lo recibas. Solamente aquellos que hemos recibido a Cristo, dice Juan capítulo 1, hemos tenido la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Jesús nos dice: tú puedes decirle Padre, papi, papá, como un niño pequeño se dirige a su padre. ¿Qué entendemos con esto? Que la oración, hermano, no es una liturgia religiosa, ¿verdad? No es algo como que bien vamos a tomar una postura y vamos a repetir unas fórmulas religiosas. No, la oración no es eso. La oración tampoco es un concurso de oratoria en donde digas: oh, bueno, es que Dios se ha de oír a este hermano porque, ay, qué bonito habla, o mira a la hermana, oh, qué bonito se expresa. Yo creo que Dios a él o a ella sí los oye porque hablan muy bonito. No, la oración, hermano, es una conversación con un Padre bueno y amoroso que te reconoce como suyo. Amén. Cuando tú vienes a la oración, Él te reconoce como suyo. Solo mi hijo está aquí, mi hija está aquí. Y cuando tú vienes en oración y comienzas: Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti, los cielos se abren. ¿Por qué? Porque tú te estás dirigiendo a alguien que te reconoce como suyo, como hijo. Y estás viniendo en el nombre del unigénito, del que abrió la puerta. Antes de Jesús, la puerta del cielo estaba cerrada para nosotros. Hoy, a través de Jesús, Él nos ha abierto un camino vivo y nuevo, a través de su persona. Ahora tú puedes venir a Dios con una familiaridad santa. Y pon atención a lo que digo. Dije una familiaridad santa, porque hay gente que también se confunde. Y cuando Jesús nos acerca al Padre y nos dice: pueden llamarlo Padre, hay gente que se confunde y piensa que puede venir con irreverencia delante de Dios, ¿verdad? Y que puede hablar con Dios como si estuviera hablando con su compadre, el de la esquina, y puede venir con una falta de respeto y: bueno, sí, señores, pues ya estoy acá. Y piensan que pueden hablar y decir cosas irrespetuosas. No confundamos, hermano. No confundas la familiaridad con la irreverencia. Acuérdate, dice Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos. Él está arriba, nosotros estamos aquí. Nunca vamos a ser iguales a Dios. Nunca vamos a poder venir con ese desparpajo y de querernos dirigir así como que ya estoy aquí en la oración. No, es una familiaridad santa. No hagas de la oración la hora de la liturgia, pero tampoco la vuelvas la hora de la irreverencia. Cuando tú vienes en oración, tú vienes con esa confianza de que tu Padre, el que te ama, el que te abraza, está dispuesto a escucharte, pero al mismo tiempo Él sigue estando en el cielo. Él sigue siendo el creador, el soberano, el omnipotente. Uno viene con esa familiaridad, pero al mismo tiempo con ese respeto.
y decir: Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, hay algo más que dice la palabra de Dios, porque dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Versículo 10: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mira, cuando tú entiendes esta verdad, de que Dios es tu Padre, y de que te ama, y de que Él es bueno, tú puedes confiar tanto en su bondad como en su poder. Porque aquí Jesús está diciendo: hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como se hace allá en el cielo. Mira, hermano, la voluntad de Dios no siempre va a parecerse a la voluntad nuestra. No siempre. A veces la voluntad de Dios va a ser muy diferente a lo que usted y yo pensaríamos que debería ser. A veces Dios tiene planes muy diferentes a los planes que usted y yo tenemos. A veces podemos venir en oración y la respuesta de Dios a veces puede ser contraria a lo que desearíamos que sucediera. Pero eso no significa que Dios sea malo. Eso no significa que Dios, pudiendo hacer lo que queremos, Él no quiere hacerlo. La voluntad de Dios, hermano, va ligada a su carácter, así como la nuestra. Tu voluntad va ligada a tu carácter, a tu corazón, a lo que tú eres. Eso es lo que tú haces, esa es tu voluntad. Bueno, la voluntad de Dios va ligada a su carácter. Si tú realizas que Dios es bueno, si tú realizas que Dios es sabio, si tú realizas que Dios es justo, si tú realizas esas cosas, que Él es tu Padre, créeme, su voluntad no va a ser un obstáculo para ti. La voluntad de Dios para ti siempre va a ser buena, aunque tal vez no era lo que tú esperabas. La voluntad de Dios siempre va a ser perfecta, aunque tal vez tú lo hubieras hecho de otro modo. La voluntad de Dios siempre va a ser agradable, aunque en ese momento no la comprendas. Así es que te quiero aconsejar algo. Si tú no entiendes los planes de Dios, por lo menos confía en su corazón. Lo voy a decir una vez más. Si tú no entiendes los planes de Dios y ahorita en este momento estás viviendo algo y es que yo no entiendo por qué está pasando esto, bueno, confía en el corazón de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mira lo que está diciendo la palabra de Dios. Romanos 12, versículo 2. No se conformen a este siglo, o sea, a esta manera de vivir, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tal vez tú no entiendes ahorita los planes de Dios, ni la voluntad de Dios. Pero si tú puedes confiar en su corazón, ya la hiciste. Ahora quiero hablarte en segundo lugar de las peticiones. En Filipenses 4:6, el apóstol Pablo nos da un consejo. Dice: por nada estén afanosos, o sea, no se estresen. Más bien sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que antes de que te comiences a estresar, mejor debes doblar tus rodillas. Mira, el estrés, así, no solo enferma, el estrés mata. Antes de que te comiences a estresar, dice Pablo, mejor dobla tus rodillas y que sean conocidas tus peticiones, o sea, tus necesidades delante de Dios en oración y ruego. Mire, como seres humanos, hermano, tenemos muchas necesidades. Tenemos necesidades espirituales y tenemos necesidades físicas, necesidades materiales. La oración eficaz, porque recuerda que de eso estamos hablando en esta mañana, la oración eficaz va a traer un balance entre ambos tipos de necesidades. Jesús, en esta oración que conocemos como el Padre Nuestro, Él dice lo siguiente: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan
nuestras necesidades materiales de sustento. Ahí no está hablando el Señor de necesidades espirituales, ahí está hablando de necesidades materiales. ¿Qué necesitas en esta mañana, materialmente hablando? ¿Un mejor trabajo? O ya dices, ya, por lo menos un trabajo, ya que no sea mejor, por lo menos un trabajo. ¿Qué necesitas? ¿Una provisión financiera? ¿Qué necesitas? ¿Sustento? ¿Una casa en donde vivir? ¿Una escuela para tus hijos? No lo sé. ¿Qué necesitas? Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es la oración por provisión. Provisión material. Mira, George Mueller es un tremendo testimonio de la oración eficaz en esta área. ¿Quién era George Mueller? George Mueller era un pastor que vivía en Inglaterra, ya en el siglo XIX. En 1836, él y su esposa abrieron su casa para darle refugio a unas niñas huérfanas. Al principio, la cosa era solo ayudar a unas niñas, ¿verdad? Así es que él y su esposa decidieron abrir su casa, la acondicionaron y recibieron algunas. A las semanas eran 30 niñas, pero la necesidad continuó creciendo. Al paso de los años, George Mueller y su esposa atendían a más de 2,000 huérfanos. Y esa atención que le daban, porque tuvieron que levantar edificios, ese ministerio de George Mueller y su esposa se encargaba de darle a estos niños huérfanos alimento, una casa o un lugar donde vivir, darles educación y vestirlos. Ahora, lo sorprendente de todo esto es que no había quien patrocinara el ministerio de George Mueller. No había algo así como que una iglesia lo sostuviera, no había algo así como que tuviera una fundación los ayudara económicamente hablando. No había nada así. Pero el ministerio de George Mueller duró por décadas. ¿Cómo lo sostuvo si no había quien diera el dinero? ¿Cuál era el secreto? Ahí va, ¿cuál era el secreto? Cada mañana George Mueller se levantaba a orar por provisiones financieras. Cada mañana, él se levantaba a orar. Señor, toca el corazón de fulano de tal. Señor, toca el corazón de Señor. Y llegaba. La provisión financiera llegaba. Algunos de los casos más célebres fue una mañana. Él lo cuenta en su autobiografía. Dice que una mañana se levantaron y como siempre ya era hora de desayunar. El problema es que en la alacena del orfanato no había, pero mira, ni un pedazo de pan partido por la mitad. No había nada, estaban vacíos, en ceros. Así es que la esposa de George Mueller le dice, es la hora de desayunar y no tenemos nada para darle a los niños. Él dijo, ok, que se sienten normal. Y sentaron a los niños en las mesas y pues los niños no sabían ni qué onda, así es que George Mueller comenzó a orar y dijo, vamos a dar gracias, niños, vamos a dar gracias por los alimentos. Y uno da gracias por los alimentos, pero ya tienen la comida enfrente. El asunto es que esos niños tenían platos y tazas vacíos. Y dijeron, bueno, pues vamos a orar. Y empezaron a orar, Señor, te damos gracias por estos alimentos que tú provees. Y hicieron su oración en el nombre de Jesús, amén. Y suena la puerta. Y en el panadero, que dijo, Dios me hizo sentir que trajera todos estos panes. Oye, y atrásito del panadero viene el lechero que justo enfrente del orfanato se le descompuso el equipo de transporte en donde él llevaba sus pedidos. Dijo, se me va a echar a perder la leche, se les regalo. Ese, hermano, es el testimonio de una oración por provisión sobrenatural. Él lo escribe en su autobiografía y muchas otras cosas que ahorita no tengo tiempo de contar. ¿De qué grandes bendiciones nos estaremos perdiendo usted y yo por una falta de oración eficaz? Tenemos necesidades, bastantes. Yo creo que si hiciéramos una lista de todas las necesidades que tenemos, tal vez la lista sería muy larga.
¿Qué había de especial en George Muller? Probablemente nada. Su oración era muy eficaz. Alguien dijo una vez lo siguiente: la distancia entre un problema y su solución es la misma distancia entre tu rodilla y el suelo. Escucha. ¿De qué tienes necesidad hoy? Bien, la distancia está entre tu rodilla y el suelo. Ahora necesitamos seguir adelante, porque la oración, el modelo de oración del Señor va más adelante. También Él nos enseña a pedir por reconciliación. Él dice: perdónanos nuestras deudas, o lo que te debemos, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, la oración, hermano, nos acerca al corazón de Dios. Y cuando nos acercamos al corazón de Dios, eso nos hace pensar en nuestras relaciones con Él y con los demás. Tal vez te preguntes: bueno, pero si estamos hablando de la oración, ¿qué tiene que ver eso? Quiero explicárselo mejor. Vaya conmigo a Marcos capítulo 11. Acuérdense, estamos hablando de la oración eficaz, no una oración que se dice por ahí al tanteo. Estamos hablando de la oración eficaz. Marcos 11, versículo 24. Mire, yo hasta lo tengo acá resaltado en mi Biblia porque es un texto que me encanta. Marcos 11, 24. Jesús hablando dice: por lo tanto les digo que todo lo que pidieran orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Ay, eso suena maravilloso. Yo lo tengo destacado en mi Biblia. Si usted quiere una buena promesa, encierre esa promesa, subráyela. Dice: por tanto les digo que todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Pero hay algo después. Versículos 25 y 26. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. Y acá como que la cosa ya se complicó. Porque el versículo 24 dice: yo les aseguro, todo lo que pidan orando, si creen que lo van a recibir, lo recibirán. Dice: oh sí, gloria a Dios, sí hermano. Pero Jesús nos dice: pero hay algo que tú debes desechar antes. Un espíritu de amargura, de resentimiento. Mira, probablemente muchas veces nuestra oración no es tan eficaz porque retenemos las deudas de los demás, porque estamos frustrados con alguien, enojados con alguien. Alguien nos hizo algo y nosotros todavía le tenemos la cuenta ya apuntada. Alguien nos ofendió, nos lastimó, nos hizo, etc. Y tenemos la cuenta ahí. Pero le voy a decir algo, hermano, porque todos pasamos eso. Todos lo hemos vivido, o lo estamos viviendo, o lo vamos a vivir. Pero le voy a decir esto: cuando retenemos la deuda de los demás, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque le estamos dando entrada a la amargura, le estamos dando entrada al resentimiento, nos estamos volviendo gente amargada, resentida, no le damos la vuelta a la página. El resentimiento enferma físicamente. Y lo peor de todo, tal vez, el resentimiento bloquea nuestras oraciones. Las bloquea. Esta promesa puede hacerse realidad, pero hay algo que si no perdonamos, lo bloquea. Ya se da cuenta como el Padre Nuestro no es simplemente una fórmula mágica, porque el Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y hay gente que puede decir: voy a decirte 5 padres nuestros, y sale y sigue enojado con la persona. No ha perdonado al que lo ofendió. Él en su recitación ya lo dijo:
pero en realidad no lo ha hecho. Ahora, yo no le digo que perdonar sea fácil, hermano, pero lo que sí le digo es que perdonar nos causa más daño que un beneficio, porque si lo pensáramos objetivamente, ¿qué beneficio ganamos con retener la deuda junto con nosotros? ¿Y sabe por qué Él nos pide que perdonemos? Dice, porque yo ya te perdoné a ti y tú me debías más, y yo te perdoné y tú no quieres perdonar a aquel. Esa es la razón. Ahora necesitamos meditar en esto. Quiero ir a la siguiente petición que encontramos en la oración del Padre Nuestro. Ese es un clamor por protección. Dice, no nos metas o no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Mira, aquí estamos hablando ya de la petición por protección. Ya hablamos de la petición por provisión, ¿verdad? Danos el pan de cada día. Ya hablamos de la petición por reconciliación. Perdonan mis ofensas como yo perdono al que me ofendió. Ahora estamos hablando de la petición por protección, porque esa es la oración eficaz, la que va equilibrada, la que lleva todo el balance. Dice, líbranos del mal, no permitas que caigamos en la tentación. El diablo, hermano, va a usar dos grandes armas o dos grandes formas. ¿Cuál es la primera de ellas? Seducirte o atemorizarte. Y ambas tienen un solo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Hacerte tropezar, hacer que te desvíes de los caminos de Dios, hacer que tu destino en Dios no se cumpla, quitarte del camino. Esos son los dos objetivos. Cualquiera de ellos dos le sirven muy bien al diablo. O seducirnos, tentarnos para que caigamos en pecado, o atemorizarnos para desconfiar de Dios. Pero Jesús dice, la herramienta que va a servir para contrarrestar esos ataques del enemigo la oración. Mateo 26, versículo 39. Aquí Jesús está hablando de eso. Mateo 26, 39. El Señor Jesús está diciendo, Mateo 26, 41 más bien. Mateo 26, 41. Ven y oren para que no entren en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ven y oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Y acaba otra cosa. Estás siendo tentado. Si tú estás siendo tentado, mira, lo debemos comprender muy rápido. La tentación no viene de Dios. No viene de Dios. Jesús dice, hay algo que nos va a ayudar a resistir esa tentación o a huir de ella. ¿Cuál es? La oración. Yo le dije, a veces el diablo va a venir como una serpiente seductora, que te va a tentar a que tú hagas lo contrario a lo que dice Dios. Y Jesús dice, oren, oren. Todos somos tentados, todos, absolutamente todos. El Señor Jesucristo mismo fue tentado, pero Él dice, ven y oren, para que no entren en tentación. A veces el diablo no va a venir así. A veces va a venir a atemorizarnos, a hacer que desconfiemos de Dios. Va a venir a intimidarnos. Mira, el diablo es un cazador astuto, que él usa diferentes tácticas, diferentes estrategias para hacernos tropezar. Si una no le funciona, usará la otra. Si esta no le funciona, usará la otra. A veces va a venir a querer atemorizarnos. Últimamente te has sentido atemorizado sin una razón aparente. Te han venido pensamientos de suicidio, de fracaso, de muerte, de ruina. Te voy a decir algo, ese tampoco es Dios.
Porque Dios no trae pensamientos a nuestra mente para aterrorizarnos o para tenernos oprimidos. Cuando Dios quiere trabajar con nuestras vidas, Él siempre nos trata de conducir al arrepentimiento. Siempre, ese es su objetivo, conducirnos al arrepentimiento. No, Satanás cuando trae sobre nuestra vida este tipo de cosas es oprimirnos, esclavizarnos, volvernos gente que está atemorizada todo el tiempo. Y la respuesta sigue siendo la misma: líbranos del mal. Líbranos del mal. ¿Has sentido que últimamente el diablo se anda pasando de lanza contigo? Porque nos llegan temporadas, a todos nos llegan rachas en donde parece que el infierno se desató y nos viene una tras otra. Bueno, ahí lo peor que tú puedes hacer es bajar los brazos y decir: ay, no, está muy feo, dejo la iglesia, dejo a Dios, dejo las cosas. No, eso es lo peor que puedes hacer. Lo que tienes que hacer es levantarte en oración, juntarte con otra gente que te respalde en esa oración y que tú puedas tener esa provisión o esa protección más bien de Dios. ¿Por qué podemos confiar en Él? Porque Él es todopoderoso. Concluye Jesús su modelo de oración diciendo, versículo 13 de Mateo 6: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y con eso cierra la oración. Dice: si podemos confiar en que Dios puede proveernos, puede reconciliarnos, puede protegernos, puede bendecirnos, puede ayudarnos, puede sanarnos, puede hacer todas estas cosas, es por algo, porque suyo es el reino, suyo es el poder, suyo es la gloria para siempre. Sí, amén. Por eso tú puedes hacer, imagínate, este rey es el que dice que eres hijo suyo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? La oración eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Mucho. ¿Qué necesitas? ¿De qué hoy estás careciendo? La oración eficaz. Quiero pedir toda la cabeza inclinada, todo ojo cerrado, reverencia a nuestro Dios.